Gracias, Marlene. Esta mañana, aquí en el estudio de Imagen Televisión, nos acompaña el secretario de Hacienda, el licenciado José Antonio Meade Cubreña, por el tema obligado, el aumento de las gasolinas, sobre todo que ha dado tantísimo de qué hablar. Secretario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. No, al contrario, ya estábamos platicando. Hay muchísimas cosas se han dado a conocer, mucha gente está hablando. Ayer me metí a las redes sociales, que es como el termómetro social que tenemos ahorita más latente, y hay muchísimas versiones, hay muchísimos reclamos, hay muchísimas preguntas que creo es importante que las platiquemos, porque hay algunas que son fundadas y algunas que no son tantos y que la gente está tomando como verdades y que quizás sea muy delicado tomarlas. Primero que nada, pues el descontento que hay, se está convocando a diferentes manifestaciones, la primera aquí en la Ciudad de México para el siguiente lunes y algunas otras alrededor de la República. Mira, yo creo que vale la pena platicar porque efectivamente es un proceso complicado, es un proceso difícil, es un proceso que ha sido muy difícil también desde la perspectiva del gobierno. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Porque son muchas piezas las que se han venido moviendo, algunas que tienen que ver con reformas y otras que no tienen que ver con reformas. Empezamos, si quieres, primero por el precio. México era uno de los pocos países del mundo que tenía un precio único. En todo el país, en toda su extensión, el gobierno decidía en cuánto se vendían las gasolinas. Y tomaba la decisión muchas veces disociado de lo que estaba pasando con el costo de la gasolina. Si el gobierno ocupaba dinero, subía el precio de la gasolina aunque el costo estuviera bajo. Si el gobierno sentía que tenía dinero, mantenía el precio de la gasolina artificialmente bajo, aunque eso no fuera lo que conviniera desde el punto de vista de cuidar la riqueza petrolera. Pasamos en un primer paso a un modelo de precio máximo. Y eso permitió que pudiera empezar a haber competencia. Aquí mismo en la ciudad, si uno revisa los precios, las diferencias en precios acaban siendo de 25 y 30 centavos, dependiendo de la estrategia comercial de cada gasolinero. Y ahora nos movimos a un esquema, primero, de precios regionales, porque no cuesta lo mismo llevar la gasolina a cada uno de los diferentes puntos de la República. Algunos cuesta menos, algunos cuesta más. Y nos acabaremos moviendo a un esquema en donde el precio sea libre, claro, y lo vayan determinando los propios gasolineros en función de sus circunstancias de logística y de competencia. Sin embargo, la gente nos cuesta un poco de trabajo entender eso porque es algo que nos afecta directamente en el bolsillo y cuando nos pegan en el bolsillo la verdad es que todos saltamos, ¿no? Y por eso vale la pena que lo platiquemos. Y que lo entendamos, ¿no? Y sobre todo porque la gente, una de las muchas cosas que dicen o que se refleja en esto de las redes sociales, que ¿cómo es posible si México es un país petrolero? ¿Por qué tenemos que pagar el petróleo tan caro como en países que Venezuela, que también es un país petrolero que está pasando por una de sus peores crisis, la pagan mucho más barato, ¿no? Y yo creo que no es un espejo en el que quisiéramos vernos ni hoy ni nunca. Y ahí regreso un poco al tema del precio. El precio de la gasolina tiene tres componentes fundamentales. El más importante es el precio del petróleo. Cuando uno está comprando gasolina, lo que está uno comprando es un derivado del petróleo. Hay un segundo componente que es el costo de logística y el margen y un tercer componente que es el de los impuestos. ¿Qué va a pasar en 2017? El único componente que va a caer es el de los impuestos. El gobierno está haciendo un esfuerzo por acomodar lo que está sucediendo en el componente fundamental que es justamente el del precio. Si revisamos lo que pasó en 2016, el precio del petróleo pasó de principios de año al final, se incrementó en casi 67%, de febrero a la fecha en poco más de 75%, y sin irnos tan lejos, de septiembre a la fecha se incrementó en 17%. Lo que está pasando entonces es que el costo del principal insumo de la gasolina, que es el petróleo, que es un mercado global, que es un mercado que no controlamos, que es un precio en donde México no tiene nada que ver, se incrementó y eso incrementa el costo de las gasolinas y la alternativa entonces era, si queríamos nosotros mantener el precio artificialmente bajo, ¿de dónde sacábamos el dinero? Y hay solamente tres fuentes para hacerlo. O nos endeudábamos, que ya no es conveniente y ni siquiera posible, o subíamos otros impuestos, que tampoco pensábamos que fuera una alternativa viable, o reducíamos el gasto. Pero te doy un dato y nos regreso un poco a esta percepción del país como productor de petróleo, que lo somos y somos un productor importante, pero también como consumidor de gasolinas. Este año, y por primera vez en mucho tiempo, vale más la gasolina que estamos consumiendo que el petróleo que estamos produciendo. Por cada peso que se gasta en México de gasolinas, se venden solamente 80 centavos de petróleo. Hace algunos años, esa relación llegó a ser casi de 4 veces a 1. Por cada peso que se compraba de gasolinas, se vendían 4 pesos de petróleo. Eso quiere decir que haber mantenido el precio en sus términos nos hubiera costado más o menos 200,000 millones de pesos en el año. Secretario, y otro
otra de las preguntas que nos hacemos o se hacen, ¿por qué no construir más refinerías en el país? Mira, la decisión y el costo no depende de dónde se está refinando el producto. Es cierto, importamos la mitad de las gasolinas que consumimos. Y es cierto también, seguramente habrá en México interés por invertir en más refinerías, que es un tema muy importante, pero el margen de refinación respecto a lo que cuesta el petróleo es pequeño y no explica en consecuencia el incremento en el costo del mismo. Podríamos tener más refinerías, pero si sube el precio del petróleo, de todas maneras enfrentaríamos presión en los precios de gasolina. Suena de repente abstracto 200,000 millones de pesos para apoyar y mantener artificialmente bajo el precio de las gasolinas. Pero si lo comparamos con el presupuesto de la mayor parte de los programas sociales, es casi 2,5 veces lo que gastamos en Prospera. Es la mitad de lo que el IMSS gasta en todo el año. Es 100 veces lo que nos cuesta el programa de abasto social de leche. Esto es, era un recurso muy importante, el que tendríamos que haber destinado a este objetivo, que no era compatible con los recortes que hubiéramos tenido que hacer o los impuestos o la deuda en la que hubiéramos tenido que incurrir. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer para que precisamente todos estos beneficios de los cuales nos está platicando lleguen hasta el ciudadano común, que no se vayan perdiendo entre los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, que estos recursos no lleguen hasta el ciudadano? Mira, yo creo que ese es un tema que es bien importante y que tiene ya que ver con otras reformas que nos llevan a que el ejercicio del gasto sea más eficiente y más transparente, que podamos rendir buenas cuentas de los recursos que estamos recibiendo, claro, que podamos invertirlos de buena forma, que la administración de los recursos que nos da el petróleo la podamos hacer en infraestructura, en mejorar la situación de finanzas públicas, en apoyar a quien más lo requiere a través de los programas sociales. Y es un tema que es bien importante, porque a veces se piensa que el gobierno tiene opción de hacer lo que fuera. En el pasado, cuando se mantuvieron los precios artificialmente bajos, nos costó casi 7 puntos del PIB. Esos son 7 puntos del PIB que podíamos haber destinado a que hoy nuestra deuda fuera menor, que podíamos haber traducido en más hospitales, que podíamos haber invertido en mejores escuelas o en más infraestructura. Y esas son las decisiones que uno toma cuando enfrenta retos como el que hoy tenemos. Y aquí la decisión fue ser responsable, ser cuidadoso, asumir y entender la dificultad, exacto, estar cerca de la gente con los programas y buscar que el impacto sea el menor posible. Justamente hablando de estos servicios y también de productos, ¿qué van a pasar? Va a subir el precio, porque por ahí dice ya la CONACAR que esta inflación la vamos a pagar los consumidores finales, también la CONCAMIN, también la CONCANACO, también el representante de los distribuidores de gas LP en el país dicen que esto va a afectar en el bolsillo y que se va a ver reflejado en los precios finales. Ahí tenemos algunos elementos que nos permiten poner en perspectiva cuál puede ser el impacto. En la anterior administración el precio de las gasolinas subió más o menos 60% y tuvimos 4 años en donde el incremento durante el año fue de entre el 10 y el 12%, y en esos 4 años la inflación se ubicó entre el 3 y el 4%. Y hay diferentes esquemas que nos permiten controlar el impacto que tiene el precio de la gasolina en los precios finales. Por ejemplo, en el caso del transporte público, no solamente es deducible la gasolina, sino que el transporte público no paga el impuesto especial sobre producción y servicios. Al transporte público le damos un estímulo para que pueda acreditar, para que pueda usar todo lo que debería de haber pagado en impuestos, lo puede usar para bajar su propia carga tributaria y de esa forma no trasladarle los costos al consumidor final. Y así habremos de estar trabajando con todos para dimensionar en su perspectiva el impacto. Lo que ha dicho el Banco de México es que espera un impacto transitorio, que en el tiempo se vaya diluyendo, sobre todo porque en el entorno en el que estamos habremos de ver episodios como el de ahorita, en donde la gasolina sube porque sube el petróleo, y habremos de ver episodios en donde la gasolina baja porque baja el petróleo. Y eso le da a la gasolina un impacto que en el tiempo se va a ir distendiendo y que le permitirá al Banco de México alcanzar la inflación objetivo, que es de 3+-1 hacia finales del año que viene. Pero entonces, ¿de qué va a subir? Va a subir. No sabemos cuánto. Lo que el banco ha dicho es que será un impacto transitorio, y lo que la experiencia nos dice de incrementos que hemos visto en el tiempo es que los impactos tenderán a ser pequeños. ¿Qué hacer los mexicanos? ¿Qué hacer los mexicanos de pie que utilizan su coche para ir a trabajar, para dejar a sus hijos, para transportarse, para
¿Qué hacer ante todo esto? Mira, habrá que hacer un esfuerzo, ciertamente. Nosotros lo reconocemos y si hubiéramos tenido cualquier otra alternativa, la hubiéramos aprovechado. Pero la conversación que estaríamos teniendo ahorita, justamente con ese mexicano que es al que más queremos apoyar desde el gobierno, es una conversación en donde para poder haber mantenido el precio artificialmente bajo, tendríamos que estar recortando programas que le ayudan más a los que menos tienen. Mira, en México se consumen más o menos 190 millones de litros de gasolina todos los días. Somos el cuarto consumidor más grande por persona en el mundo. De esos 190 millones de litros de gasolina, el 30% de la población que menos recursos tiene consume menos de 9 millones. El 30% que tiene más ingresos consume 140 millones. Por lo que vamos a hacer para cuidar a ese ciudadano que todos los días se levanta a hacer un esfuerzo que el gobierno quiere acompañar, es fortalecer los programas sociales, estar cerca de él a través del abasto social, a través de los programas de leche, a través de los programas de Prospera y a través de los programas de becas que estamos cuidando justamente para no tenerlos que recortar si hubiéramos tomado una decisión diferente. Justo hablando de ayudar a los que menos tienen, ahí los diputados y los senadores tienen un bono bastante generoso en cuanto a vales de gasolina. Yo sé que retirándoles estos bonos a los legisladores no se podría hacer gran cosa, pero creo que sería una medida muy empática para todos los demás ciudadanos que no cuentan con este apoyo. Mira, yo creo que es un tema que tendrá que revisar cada uno de los poderes en su ámbito, pero déjame darte un dato porque pone en perspectiva la diferencia en los tamaños. Si mañana cerráramos toda la parte, todo el gobierno federal, en el sentido de todos los secretarios, los subsecretarios, los directores generales, los directores de área, eso implicaría un ahorro equivalente a 20 días de apoyo al precio de la gasolina. Esto es, haciendo esfuerzos que lo estamos haciendo en el gobierno federal, en este paquete recortamos 20% el gasto operativo de todas las dependencias. No hay una sola dependencia de gobierno, una sola secretaría que vaya a gastar el año que entra más de lo que gastó en el 2016. El 20% del gasto operativo se va a recortar en el gobierno federal, haciendo desde el gobierno un primer esfuerzo de austeridad. No hay una secretaría que no vaya a tener que hacer este esfuerzo, no hay una sola secretaría que no vaya a tener que hacer más con muchos menos recursos. El recorte fue un recorte muy significativo y lo asumió en su mayoría prácticamente todo el gobierno federal. Secretario, rápidamente, ¿hay o no desabasto de gasolina en el país? Mira, hubieron retos en algunas entidades. La más puntual, la más visible fue el estado de San Luis Potosí. Ayer platicó el director general de Pemex con el gobernador. El abasto en San Luis está prácticamente regularizado. Estamos monitoreando permanentemente con la Profeco y con Pemex. Hemos buscado fortalecer las cadenas de distribución de Pemex, contratando más barcos, contratando más camiones, incrementando la supervisión en los ductos. Se incrementó casi al doble el personal de seguridad que está cuidando los ductos, buscando que el tema de abasto no sea un reto entre los muchos que habremos de enfrentar y estando ciertos que los episodios que ya vimos se regularizaron y que estaremos trabajando todo el fin de semana para asegurar que no hayan más. Perfecto. Muchísimas gracias, señor secretario, por estar con nosotros y aclararnos estas dudas. Y nada más ahí le aclaramos que nos ayude con la Profeco para que nos vendan litros al litro, ¿no? Ahí vamos a estar pendientes con ellos trabajando, por supuesto. Muchísimas gracias. Con esto hacemos una pausa, no le cambie, regresamos todavía con más aquí en Imagen Noticias.